puesto que el Señor nos llamó para estar con Él y para enviarnos a evangelizar, a predicar el Evangelio. Y les dijo, ¿cómo es otra vez? Id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué es lo que no entienden? Esa es la tarea propia de la iglesia. Se llama católica porque la misión es universal. Ir por todo el mundo, entonces significa que la iglesia es universal, católica. La misión de la iglesia es católica. Ir por todo el mundo, por eso se llama iglesia católica. La iglesia que recibió la misión de evangelizar a todo el mundo. Ir por todo el mundo, pero la tarea no se puede esquivar. Ojo, no se puede tomar otra tarea. No se puede tomar otra tarea. La única tarea que debemos nosotros tener es la de predicar el Evangelio. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Ahora, ¿y dónde encontramos nosotros el Evangelio para predicarlo? En las Sagradas Escrituras. Pero hemos escuchado muy bien que nadie da lo que no tiene. Vayan y prediquen el Evangelio. Pues tengo que recibir el Evangelio. Tengo que leer el Evangelio. No hay problema. Yo puedo gustar y saborear el Evangelio y darlo a conocer a los demás. Ahora, ¿y para qué voy a predicar el Evangelio? ¿Qué dice la Biblia? Predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere. ¿Para qué vamos a predicar el Evangelio? Para que comience a brotar. ¿Escucharon bien? Para que comience a fluir. Para que comience a nacer, ¿qué? La fe en la gente. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea, entonces observen ustedes que es necesario predicar el Evangelio para que la gente crea. ¿Ustedes no se han dado cuenta que el mundo de hoy ha perdido la fe? Que la gente ya no tiene fe. Incluso Jesús llegó a decir, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe sobre la tierra? ¿Por qué dice así Jesús? Porque la gente ha olvidado el Evangelio, ha olvidado la palabra de Dios, y la fe viene de la predicación de la palabra de Dios. Por eso, cuando Jesús manda a la iglesia a predicar, es para que nazca la fe. Es para que brote la fe en aquellos que no tienen fe. Por eso usted, niña, léame Romanos capítulo 10, versículo 17. Usted se queda ahí. Romanos 10, 17. Aquí Jesús dice, vaya y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea. La predicación del Evangelio se hace para que nazca la fe, para que brote la fe, eso que necesitamos para ser salvos. Escuche, venga. Romanos 10, 17. Escuche. Así pues, la fe nace. Trata de no correr. Escuchen otra vez. Atención, por favor, atención. Lupita, Lupita. Así pues. Así pues. Pongan la atención en la fe. La fe. ¿Otra vez? La fe. ¿Ustedes quieren tener fe? Sí. ¿Ustedes quieren que el mundo tenga fe? Sí. ¿Otra vez? Así pues.
La fe La fe, vamos a ver de dónde nace la fe. nace, Listo. Nace, padre, pero es que mi hijo no tiene fe. No se preocupe. Es que mi esposo no tiene fe. No se preocupe. Es que el mundo de hoy no tiene fe. No se preocupe. Si no tiene fe, es porque nadie la ha sembrado. Pero dice la Biblia que la fe nace. ¿Y qué significa nace? Que hay que sembrarla. La fe nace, ¿dónde? Pues donde no hay fe. ¿Para qué siembra usted una mata, un árbol, una planta? Para que nazca. ¿Dónde? Donde no había. Y usted no dice, ay, mira, qué problema, en México no hay maíz. Pues si no hay maíz, yo voy a sembrar. Y lo siembro y nace. La Biblia no habla del maíz, habla de la fe. Y dice otra vez, la fe nace, pero nadie la siembra. La fe nace, pero los curas no la queremos sembrar. Los obispos no la quieren sembrar. Los grupos de apostolado no la quieren sembrar. Las pastorales no la quieren sembrar. ¿Y por qué no la quieren sembrar? Porque la fe nace, doña Lupa, ¿de dónde nace la fe? La fe nace, repítalo. La fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. La fe nace de una proclamación cuando se anuncia. Vayan y prediquen el evangelio. Y lo que se predica es el mensaje cristiano. Es lo que Cristo enseñó. Es la palabra de Dios. De modo que partamos de un hecho. El mundo de hoy no tiene fe. Eso tiene solución. Hay que sembrar la palabra de Dios, porque la fe nace de la predicación. Y la predicación de la palabra de Dios. Por eso volvemos a San Marcos. Vayan y prediquen el evangelio. Repítalo. A toda criatura. A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, si usted y yo sembramos la palabra de Dios, va a brotar la fe y la gente se va a salvar. Una cosa lleva a la otra. La palabra de Dios lleva a creer, a tener fe, y la fe lleva a la salvación. Y para eso Dios te ha llamado, y para eso Dios me ha llamado, porque Dios tiene un solo plan. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2:4. Usted lo puede buscar. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero ojo, tenemos que predicarle la palabra de Dios a la gente para poder nosotros alcanzar que la gente crea y se salve. Una pastoral sin la palabra de Dios está perdiendo el tiempo. Necesitamos tomar conciencia de esa realidad. Miren ustedes, la Sagrada Escritura, que es palabra de Dios y no puede fallar, dice allá en 1 Corintios 1:21. Este hermano va a leer 1 Corintios 1:21 para que ustedes se den cuenta la importancia de la palabra de Dios en las pastorales o en la pastoral de la iglesia. Ojo, pero también para que mire el pecado que estamos cometiendo, porque esa palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que es tan importante en las pastorales,
La hemos tirado